Hola chicos de Educatronics. Ups, lapsus. Perfecto, está bien. Esto Para los estos. Ya, Se me fue. Ya. Ah, Ya. 2, 1, espérate. Va. Hola chicos de Logical, hoy vamos a continuar con la segunda parte de nomenclatura y el día de hoy vamos a trabajar esa función que más estamos común a nosotros. Siempre escuchamos el término óxido y siempre lo relacionamos a un metal. Entonces el día de hoy vamos a darnos cuenta que los óxidos no solamente se vinculan a metales, sino también a no metales. De tal manera que el día de hoy hablaremos de la reacción que sufren los elementos frente a la presencia del oxígeno del aire. Esto es, hoy aquí en Logical hablaremos de función óxidos. Así que súbete al bus de la química. Bien chicos, continuamos ahora sí con nomenclatura inorgánica y si bien la semana pasada hablamos de hidruros, ahora hablaremos sobre los óxidos. La función óxidos es la segunda función binaria, y digo binaria porque está caracterizada por la presencia de dos elementos. En este caso vamos a hablar químicamente de aquella función en la cual un elemento, sea metal o no metal, reacciona con el oxígeno del aire. Esta reacción del elemento con el oxígeno formará la función óxido que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que si hablamos de un elemento químico, este elemento al ser metal o no metal y a reaccionar con el oxígeno, va a generar dos tipos de óxido, uno para cada tipo de elemento. Si el elemento a utilizar es un metal, el óxido generado es conocido como óxido básico, o lo que clásicamente, tradicionalmente se le conocía como óxido. Esto es, siempre tenemos la idea de que de repente los óxidos van asociados a los metales. En este caso vamos a ver que no es así. Por eso que tradicionalmente el término óxido va relacionado al óxido que provenga de un metal. Esto es, un óxido básico. Mientras que el óxido que deriva de un no metal lo conocemos como óxido ácido, o lo que tradicionalmente se le conocía como anhidrido. Es por eso que por ahí, cuando tú recuerdas tu época de colegio, ¿no? Hablabas de óxidos y hablabas de anhidrido. Lo que el profe en el colegio trataba de explicarte es que eran unos con metal y otros con no metal, pero ambos forman lo que nosotros conocemos como óxido. Entonces, que quede claro que la reacción entre un elemento y el oxígeno del aire genera un óxido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ustedes tienen que recordar por ahí que el óxido es esa capilla que se forma, pues, ¿no? Justamente producto de la reacción con el oxígeno y que causa, ¿qué cosa? Que las sustancias comiencen a degradarse. Pues tú has visto un clavito cómo se va degradando por una capa media rojiza, de color medio anaranjadito, ¿no? Esa es una característica que ocasionan los óxidos. En los no metales, por ejemplo, en las frutas, por ejemplo, también se van oxidando. A veces tenemos un plátano, tenemos de repente por ahí una paltita que la dejamos expuesta al aire libre y poco a poco va cambiando de color, se va ennegreciendo, es que se va oxidando. Nosotros también nos oxidamos, muchachos. Cada vez que respiramos, nosotros nos vamos oxidando, nuestra piel se va desgastando, nos vamos sintiendo más pesado. Es por eso que recomiendan que a primera hora tomes juguito de naranja o de repente algunas pastillas que se llaman antioxidantes, como de repente el Redoxón. Eso ayuda a que el óxido se degrade y podamos realizar nuestras actividades con naturalidad, sin sentir esa situación que nos sobrecarga. Entonces, esa es una conducta que adquieren los óxidos, ¿no? Esas capas que por ahí van degradando a la materia. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabes, dos tipos de óxidos: óxido metálico, óxido básico, o tradicionalmente óxido no metálico, óxido ácido, o también conocido como tradicionalmente anhidrido. Ahora, como todavía no estamos en el plano de reacciones, de modo práctico, ¿cómo hallaríamos la fórmula de un óxido?
Simple. De modo práctico vas a tomar al elemento y le vas a colocar el subíndice 2. Luego vas a tomar al oxígeno y le vas a colocar un subíndice X. Elemento 2, oxígeno X. ¿Quién viene a ser este X? El valor absoluto del estado de oxidación del elemento. ¿De acuerdo? Que puede ser un metal o puede ser un no metal. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que tener en cuenta, eso sí acá, es que si este estado de oxidación es par, simplemente ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a simplificar. Entonces, elemento 2, oxígeno, estado de oxidación. Ahora, vamos a evaluar su nomenclatura, tal como vimos la clase anterior al estilo CSI, ¿no? Clásica, stock y UPAC. Empezando con la nomenclatura clásica, donde tradicionalmente evaluábamos el término óxido y el término anhidrido, tal como te lo comenté en la parte superior. Óxido cuando hablamos de metal, anhidrido cuando evaluamos a un no metal. En este caso vamos a usar el término óxido o el término anhidrido dependiendo del tipo de elemento que tengamos, y para ello vamos a usar la terminología clásica de la nomenclatura antigua, de la nomenclatura tradicional. Esto es, si tengo un solo estado de oxidación, usaré la terminación ICO. Si tengo dos estados de oxidación, oso para el primero, ICO para el segundo. Y si tengo tres estados de oxidación, hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Y si tengo cuatro estados de oxidación, hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero, perico para el cuarto. Entonces, dependiendo de la cantidad de estados de oxidación, tú vas a escoger cierta agrupación, cierta secuencia para denotar si es óxido o si es anhidrido. Por ejemplo, tenemos por aquí algunas aplicaciones, para lo cual tú debes recordar la forma de hallar los estados de oxidación, que para eso te invito a que veas mi primer video de nomenclatura inorgánica. ¿De acuerdo? Entonces, si analizamos en base a lo que te he comentado, cada vez que hablamos de óxido, según la nomenclatura tradicional, estaremos mencionando un metal. Y cada vez que hablamos de anhidrido, estaremos mencionando a un no metal. Simplemente vamos a aplicar la regla elemento 2, oxígeno, estado. Entonces, veamos por acá. Vamos a hablar del óxido férrico. Entonces, yo que recuerdo que el hierro tiene dos estados de oxidación, que son +2 y +3. De tal manera que, como tengo dos estados de oxidación, para dos estados, oso para el primero, ico para el segundo. Entonces, oso para el primero, ico para el segundo. Como acá tenemos que dice ico, ico correspondería al +3. Y simplemente aplicamos la regla, que sería elemento 2, oxígeno, estado. Y como el estado no es par, simplemente no se puede simplificar y ahí quedaría la fórmula del óxido férrico. Como puedes ver, recontra facilito. Elemento 2, oxígeno, estado. Otro más para seguir jugando. Óxido uroso nos habla del oro y tú debes recordar, por lo que te comenté en el video anterior, que el oro toma valores, toma estados +1, +3, de tal manera que nuevamente, como tengo dos estados, oso para el primero, ico para el segundo. Y en este caso, como la terminación es oso, oso sería para el +1. ¿Qué hago? Misma temática, sería elemento 2, oxígeno, estado. Y como en el álgebra, el 1 se sobreentiende. Y esta vendría a ser la fórmula del óxido uroso. Como puedes darte cuenta, no es complicado. Elemento 2, oxígeno, estado. Oso para el primero, ico para el segundo, si es que manejamos
dos estados de oxidación. Y como te dije, tradicionalmente estamos hablando de óxido si lo asociamos con un metal. Ahora bien, profe, hablamos de anhidrido, entonces hablaremos de no metales. Primer no metal, si decimos anhidrido sulfúrico, el no metal en cuestión es el azufre. Y tú tienes que recordar que el azufre está en el grupo 6A. Entonces, como está en el grupo 6A, tomo los estados de oxidación pares, que sería más 2, más 4, más 6. Como te repito, si tienes dudas, te invito a que veas mi primer video. Profe, en este caso, grupo par, grupo 6A, tomo los pares hasta el 6, 2, 4 y 6. Observando que tengo 3 estados de oxidación. Entonces, como tengo 3 estados de oxidación, regla para 3, empiezo desde hipooso. Y sería hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero. Y en este caso, profe, veo que dice ico. Como dice ico, sería más 6. Y aplico la regla que te acabo de decir. Elemento 2, oxígeno, estado. Y en este caso, como el estado 6 es un valor par, simplemente ¿qué hacemos? Simplificamos. Y al simplificar nos quedaría azufre, oxígeno 3. SO3 vendría a ser la fórmula del anhidrido sulfúrico. Y ahí, como puedes apreciar, el término anhidrido, porque estamos trabajando con no metales. Uno más, anhidrido perclórico, cloro. Recordamos en la tabla periódica cloro grupo 7A. Y si es del grupo 7A, al ser un valor impar, toma los impares. Entonces sería más 1, más 3, más 5 y más 7. Y como tengo 4 estados de oxidación, la regla para 4 arranca en hipooso y termina en perico. Entonces sería hipooso para el primero, oso para el segundo, ico para el tercero, perico para el cuarto. En este caso, si acá tengo per ico, sería ¿cuánto? Más 7. De tal manera que aplico la regla del óxido. Elemento 2, oxígeno, estado. Y como no se puede simplificar, simplemente esta sería la fórmula del anhidrido perclórico. Entonces, como puedes visualizar ahí, profe, solamente es aplicar elemento 2, oxígeno, estado. Diferencia, cuando trabajo con metal es óxido y cuando trabajo con no metal, ¿qué cosa es? Anhidrido, según la nomenclatura tradicional, según la nomenclatura clásica. Ahora tocaremos el caso de los elementos considerados anfóteros. Un anfótero es aquel elemento que tiene un doble comportamiento, y en esta situación, como hemos evaluado de que el óxido metálico trabaja con metal y el óxido no metálico trabaja como no metal, esto es el anhidrido, entonces, profe, ¿qué pasaría con un elemento que tiene doble comportamiento? Entonces hay que definir sus estados de comportamiento metálico y sus estados de comportamiento no metálico. En este caso vamos a trabajar con cromo y manganeso. Cromo, cuando actúa como metal, toma estados de oxidación más 2 y más 3. Mientras que actúa cuando no metal, actúa con más 3 y más 6. En el caso del manganeso, como metal, actúa con 2 y 3 también, y como no metal, actúa con más 4, más 6 y más 7. ¿Cuál es el detalle en este caso, muchachos? Que el manganeso toma una peculiaridad. ¿Cuál es esa peculiaridad? Que cuando tú vas a lecturar, estás acostumbrado a ver 3 estados de oxidación: hipooso, oso, ico. Pero en el caso del manganeso, la lectura del manganeso va al revés en el caso de no metal. Esto es, empezará desde perico y retrocedes. Tendrías perico, tendrías ico y tendrías oso. Lo que no tendrías sería hipooso.
Eso es lo que tienes que tener cuidado cuando analizas al manganeso. Tradicionalmente 3 estados de oxidación: hipo-oso, oso-ico. Pero en el caso del manganeso trabajamos de perico hacia atrás. ¿Cuál es la justificación? La justificación es netamente gramatical. Si tú revisas por ahí la gramática, el prefijo hipo significa el menor de todos y el prefijo per el máximo de todos. Entonces, si evaluamos los diferentes estados de oxidación, el máximo valor que toma es más 7. Cualquier elemento que tú analices, vas a ver que el máximo valor que se pueda registrar es más 7. Por lo tanto, como él lo tiene, él debe tener el prefijo máximo, el prefijo per. Es por esa razón que lecturamos al revés: perico, ico, oso. Pero solo el caso del manganeso actuando como no metal. Y ya sabemos que en la nomenclatura antigua, en la clásica, cómo saberlos diferenciar. Por ejemplo, tenemos acá el óxido crómico. Profe, usted me ha dicho que el cromo es anfótero. Puede estar como metal o como no metal. ¿Qué valor escojo? Fácil. Fíjate, si te mencionan como óxido en la nomenclatura clásica, el óxido es aplicado ¿a qué? El óxido es aplicado a un metal. Por lo tanto, vamos a empezar a desarrollar el óxido crómico. Cromo, al actuar como metal, tomaría estados más 2 y más 3, de tal manera que para 2 estados, ¿qué se cumpliría? Oso para el primero, ico para el segundo. Y como acá dice ico, sería más 3. Entonces, la fórmula sería elemento 2, oxígeno, estado de oxidación. Y como no es par, simplemente no lo simplifico. Y ahí tengo la fórmula del óxido crómico. Cromo 2, oxígeno 3, donde el cromo ha actuado como metal. Ahora, anhidrido mangánico. Profe, manganeso también es anfótero, pero acá, ¿cómo qué está actuando? Si yo te digo que es anhidrido, obviamente está actuando como no metal. Entonces, si está actuando como no metal, los estados que aquí presenta serían más 4, más 6 y más 7. De tal manera que si tengo el caso del manganeso, recuerda que lo lecturamos al revés. ¿De acuerdo? Al revés. ¿Por qué? Porque es el caso especial, porque partimos desde perico. Sería perico, ico, oso. Perico, ico, oso. Y como acá dice ico, ico sería más 6. Por lo tanto, ¿cuál sería la expresión del anhídrido mangánico? Manganeso 2, oxígeno, estado. Y como el estado es par, se puede simplificar. Fórmula manganeso, oxígeno 3. Y de esa manera formo el anhídrido mangánico. Como te repito, muchacho, como te repito, futuro cachimbo, en el caso del manganeso, ten cuidado. 1, por la lectura, y 2, que hay caso de metal y no metal. Lo mismo con el caso del cromo. Es por eso que todavía hacemos la diferencia entre óxido y anhidrido, pero solamente para la nomenclatura clásica. Ahora, evaluada la nomenclatura clásica, donde hemos estudiado el caso de óxido y anhidrido, vamos a tomar la nomenclatura stock. Para la nomenclatura stock ya no se diferencia entre si es metal o no metal. Para el stock todos son óxidos. Ya bajo tu concepto de tabla periódica tendrías que saber el elemento en cuestión, si es metal o no metal. Entonces la stock establece que es óxido de, escribo el elemento y entre paréntesis colocamos el estado de oxidación en números romanos. No vayas a creer que es el grupo en la tabla periódica, sino es el estado de oxidación en romanos. Es más, a comparación de la clásica, ya no necesitas saberte todos los estados, porque directamente el stock te menciona cuál es el estado que debes utilizar. Y como te repito, para esa nomenclatura, todos son óxidos. Empezamos, por ejemplo, acá con el óxido de fósforo 3, que tendríamos elemento 2, oxígeno, estado. Y el estado que me han dado es el valor de 3. Y ya está.
Ya no tengo que buscar como en la anterior, oso para el primero, ico para el segundo, etcétera. Simplemente de frente el estado de oxidación. Óxido de azufre 6, igual, tomaría elemento 2, oxígeno, estado. Y como son pares, simplemente simplifico SO3. Y como puedes apreciar ahí, el SO3 hace ratito también que ya lo hallamos, solo que acá con el nombre de anhidrido sulfúrico en la tradicional y ahora como óxido de azufre 6 en la stock. Óxido de manganeso 7, profe, manganeso es anfótero, sí, pero acá por ejemplo ya no necesitas estar evaluando si es anfótero o no. ¿Por qué razón? Porque ya te dieron su estado de oxidación. Simplemente que dirás, manganeso 2, oxígeno, estado, y como el estado es 7, el que te están mencionando, simplemente no se puede simplificar. Entonces, como puedes darte cuenta, mediante esta nomenclatura solo colocamos el nombre del elemento seguido del estado de oxidación a utilizar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la clásica donde aplicamos la diferenciación entre óxido y anhidrido, básico, ácido, metal, no metal, y tenemos la stock donde para esa nomenclatura todos son óxidos y solo mencionamos el estado de oxidación en romanos. Pasaríamos a ver la nomenclatura IUPAC. Para terminar la nomenclatura de óxidos, solo nos faltaría hablar de lo que es la nomenclatura IUPAC. Ya sabemos la nomenclatura clásica o tradicional, el óxido anhidrido, sabemos la nomenclatura stock, donde mencionamos a todos como óxidos y solo colocamos en números romanos el estado de oxidación. A la IUPAC le interesa solamente la cantidad de oxígenos presente y la cantidad del elemento en cuestión. Esto es, no le interesa si es metal o no metal, no le interesa si es el estado de oxidación que tú vas a determinar. Básicamente solo le interesa cuánto de oxígenos hay y cuánto del elemento en cuestión vas a utilizar. Por eso es que tenemos en cuenta en IUPAC prefijo de la cantidad de oxígeno seguido de la palabra óxido, de prefijo de la cantidad del elemento en cuestión seguido del nombre del elemento. No interesa el estado de oxidación, no interesa si es metal o no metal. Ya tú, por tus conocimientos de tabla periódica, determinarás si es un óxido básico o un óxido ácido. Por ejemplo, mira por acá, si yo menciono por aquí al trióxido de hierro, al decirte tri, te estoy mencionando que vamos a trabajar con 3 oxígenos. Y al decirte de dihierro, te estoy mencionando que vamos a trabajar con 2 átomos de hierro. De tal manera que al plantear la fórmula, recuerda que era elemento, en este caso, ¿cuánto? 2, porque se tratan de 2 hierros. ¿Y de cuántos oxígenos estamos hablando? De 3 oxígenos. Por lo tanto, el trióxido de hierro sería hierro 2, oxígeno 3. Y si tú recuerdas, en la parte de la nomenclatura clásica habíamos mencionado que él era el óxido férrico, solo que ahora lo hablamos como trióxido de dihierro. Evaluamos solo la cantidad de oxígenos, la cantidad del elemento. Pentóxido de dicloro, igual, penta sería 5 átomos de oxígeno, 5 átomos de oxígeno y solamente 2 átomos de cloro. ¿De acuerdo? Porque dice pentóxido de dicloro, de tal manera que a la hora de establecer la fórmula sería cloro 2, oxígeno 5, porque se trata de 5 átomos de oxígeno y 2 átomos de cloro. Y esta sería la fórmula en nomenclatura IUPAC. Como puedes darte cuenta, solo interesa la cantidad. No hemos establecido el estado de oxidación, no hemos establecido tampoco si es metal o no metal. Ahora tú concluyes como es hierro, óxido metálico, óxido básico, y como es cloro, no metal, óxido ácido. Pero eso ya concluyes por tu conocimiento de tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos los 3 estilos de nomenclatura. Conocemos la clásica, conocemos la stock y conocemos la IUPAC. Muy bien, muchachos, para cerrar esta parte de óxidos trabajaremos ahora
Un pequeño detalle con respecto a los óxidos dobles, tal vez tú lo has escuchado por ahí, pero es bueno mencionártelo de repente para que todos lo conozcamos. Un óxido doble se caracteriza porque es un óxido básico que se obtiene a partir de sus dos óxidos correspondientes según el estado de oxidación. Recuerda que si hablamos de óxidos básicos, los óxidos básicos por lo general toman dos estados de oxidación, con terminación oso, con terminación ico. Entonces, la unión de esos óxidos previos va a generar al óxido doble, de tal manera que siempre el óxido doble debe tomar como forma general elemento 3, oxígeno 4, metal 3, oxígeno 4. Hagas lo que hagas, siempre el óxido doble debe de tomar esa representación y, como te digo, deriva de sus dos óxidos preliminares, el de terminación oso y el de terminación ico. Por ejemplo, sígueme por aquí. Tenemos acá el óxido doble de hierro. Profe, usted me ha dicho que siempre el óxido doble toma por representación elemento 3, oxígeno 4, elemento 3, oxígeno 4. Entonces, profe, debe darme esta fórmula allá arriba. Perfecto. Acá la fórmula del óxido doble de hierro debe ser hierro 3, oxígeno 4. El detalle es, si bien esa es la fórmula, la pregunta es, usted me ha hecho ver de que sale de sus dos óxidos previos. Entonces, profe, ¿cómo a partir de los dos óxidos previos sale elemento 3, oxígeno 4? Pues veamos. Hace rato te comenté que el hierro tenía dos estados de oxidación. Por lo tanto, vamos a tener al óxido ferroso, que para ti es recontra conocido porque muchas veces por ahí te lo habrán dicho, ¿no? Te habrán dicho óxido ferroso, aquel que deriva de su estado de oxidación más 2. Entonces decimos elemento 2, oxígeno estado. Y cuando tú simplificas, sale hierro oxígeno, sale el feo. Como tú comprenderás, ese viene a ser el primer óxido derivado del hierro, el óxido ferroso. Y el segundo sería el óxido férrico, oso para el primero, ico para el segundo. Y en este caso, si yo voy a analizar al óxido férrico, sería elemento 2, oxígeno estado. Y el estado en este caso sería 3. De tal manera que si tú evalúas el feo, óxido ferroso, y el hierro 2, oxígeno 3, a la hora de sumar, obtienes ¿a quién? Al hierro 3, oxígeno 4. Hierro 3, oxígeno 4. Y de esa manera cumples con determinar la presencia del óxido doble de hierro. Como puedes apreciar, deriva de sus dos óxidos básicos previos, el de estado más 2 y el de estado más 3. Si hago lo mismo, por ejemplo, con el plomo, también debo obtener la misma expresión. Recuerda, óxido doble de plomo, elemento 3, plomo 3, oxígeno 4. De tal manera que esta será la fórmula del óxido doble de plomo. Ahora, profe, usted me da a entender que eso debe derivar de dos óxidos previos. Exacto, el óxido plumboso y el óxido plúmbico. Veamos por aquí, óxido plumboso, donde el amigo plomo tiene estado de oxidación más 2. Si eso es verdad, de que tiene estado de oxidación más 2, me quedaría elemento 2, oxígeno estado. Y si yo simplifico, tengo PbO. Ya tengo el óxido plumboso. Y el otro sería el óxido plúmbico. Oso para el primero, ico para el segundo. Y en este caso, cuando el plomo tiene terminación ico, el estado de oxidación sería más 4. Recuerda que el plomo es del grupo 4A. Grupo 4 más 2 más 4. Entonces acá tendría elemento 2,
oxígeno estado. Y a la hora de simplificar, tendría PbO2. ¿Qué tengo que hacer con ambos? Te dije, sumarlo. Pero a la hora de sumarlo, oh my God, me da plomo 2, oxígeno 3. Y no cuadra con la expresión plomo 3, oxígeno 4. Y ahora, profe, ¿qué acontece? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Simple, vamos a darle la forma para que salga el plomo 3, oxígeno 4. ¿Y eso qué implica? Que a la fórmula del óxido plumboso lo multiplicaremos por 2. Si tú multiplicas por 2, o lo que significa que vas a tomar 2 unidades fórmula del óxido plumboso frente a una del óxido plúmbico, a la hora de agrupar, date cuenta que está saliendo 2 plomos más un plomo, plomo 3. 2 oxígenos con 2 oxígenos, 4 oxígenos. Y se armó el plomo 3, oxígeno 4. Entonces, esa es la forma química para poder establecer la formación del óxido doble. Pero siempre el óxido doble debe de terminar con la representación elemento 3, oxígeno 4. Si tú ves que directamente no cuadra, como ocurrió en el óxido doble de hierro, que sí cuadró, pero en el óxido doble de plomo no cuadró, simplemente multiplicamos por algo que permita que cuadre la estructura 3, 4. ¿De acuerdo? Entonces, con eso terminamos la parte de óxidos. Ya sabemos los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los óxidos dobles, y por ahí algunos nombres comunes que te pueden sorprender en el examen de admisión. Nombres comunes muchas veces se les da a aquellos nombres que conocemos como nombres comerciales, o como tradicionalmente lo encontramos en alguna ferretería o de repente en la farmacia, qué sé yo. De repente tú vas a la ferretería y no le vas a decir al ferretero, ¿sabes qué? Dame óxido de calcio, ¿no? Porque el ferretero va a creer que de repente le estás diciendo algún medicamento y te va a decir, no, hijito, acá no vendemos eso, ándate a la farmacia. Y cuando le has dicho óxido de calcio, indirectamente le has dicho cal viva. Pero si tú le dices cal, el al toque te despacha, te va a decir inclusive cuántos sacos quieres. Entonces, recuerda, una cosa son los nombres comerciales, como los conocemos en el mundo del negocio, en la ferretería, en la farmacia, y otra cosa es el nombre formal. Entonces, como nombres comerciales, te presento algunos por aquí. El óxido de calcio, cal viva. El óxido férrico, comercialmente hematita, mineral. El óxido de aluminio, alúmina. Muchas veces este óxido de aluminio en polvito usamos para pulir muestras metálicas. A veces queremos hacer ensayos de materiales en la universidad o en alguna empresa, y a veces el material está con algunas fisuras, con algunos cortes. Entonces, para evitar que haya una falla en las mediciones, un poco de alumina para poder pulir la superficie del material y así tomar los valores adecuados en la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, óxido de aluminio, alumina. El óxido doble de hierro, que comercialmente se conoce como magnetita, o también tú lo recuerdas como imán. El imán que de repente tienes en tus ajedrez imantado, en tus damas imantadas, o de repente cuando usas para ver si esta moneda es falsa o no. Ahí está, magnetita, óxido de doble de hierro. Y también el óxido doble de plomo se le puede reconocer como el minio de plomo. ¿De acuerdo? Entonces son nombres con los cuales nosotros comercialmente o comúnmente conocemos algunos óxidos en el plano comercial. Bien, muchachos, ponemos punto final el día de hoy a lo que es función óxidos. El día de hoy has visto conocimiento sobre el típico óxido metálico, el típico óxido ácido, y has aprendido algo nuevo sobre los óxidos dobles. Es más, has podido encontrar diferentes aspectos sobre los tipos de nomenclatura, y según tu criterio verás
cuál es la nomenclatura que mejor te conviene. Así que síguenos acá en esta saga de nomenclatura que se viene la parte 3 y recargada. Así que danos like, síguenos acá por YouTube, en Logical, en Facebook, y conmigo será hasta la próxima y sigamos viajando por el bus de la química. Nos vemos.